Quiero compartir una palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Cuando el hermano Samuel me avisó esta hora, cuando llegamos para predicar, así que bueno, ahí ya estaba nuestro corazón un poco acelerado y bueno, y pidiendo a Dios que nos alcance gracia para poder compartir con los hermanos, amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 en adelante, dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Gracias, amén, a la palabra del Señor. Bueno, esta es una palabra muy conocida, la verdad, pero vino a mi corazón en esta tarde y habla de esta situación que tuvieron que vivir los discípulos después de haber experimentado milagros tremendos anteriormente, como leemos en los versículos anteriores, la alimentación de las 5.000 personas, sin ellos haber llevado ningún tipo de alimento, sin haber llevado nada. Jesús había hecho un milagro extraordinario delante de ellos, de los discípulos, amén. Y después de haber acontecido esto, después de que Jesús había predicado la palabra a la multitud, porque dice que la multitud le seguía a donde Jesús iba, le seguía y era grande la multitud que iba a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y bueno, y después de esta alimentación de los 5.000, sin que los discípulos habían llevado nada, sin que los discípulos estaban preparados, así de la nada prácticamente, Jesús hizo un milagro extraordinario en aquel lugar, amén, para maravilla de las personas y sobre todo para maravilla de los discípulos, porque sin nada, sin ellos llevar provisiones, sin nada, Jesús hizo un milagro tremendo. Dice que alimentó a toda esa multitud y hasta sobró alimento, sobró gran cantidad de alimento. Y después de todo esto, dice que Jesús le mandó a los discípulos a que suban a la barca y que vayan a Betsaida, al otro lado de la ribera. ¿Por qué? Porque tenían que seguir predicando la palabra del Señor, porque Jesús todavía tenía que seguir llevando el mensaje del Evangelio. Pero podemos encontrar que los discípulos, cuando ellos subieron a la barca y fueron rumbo al mar, dice que Jesús se quedó orando. Qué lindo ejemplo dejaba Jesús a los discípulos, amén. Jesús se quedaba orando allí en la noche, si bien conocemos que Jesús era el Hijo de Dios, que Él tenía toda la potestad, todo el dominio sobre el cielo y la tierra, pero sin importar todo eso, Jesús seguía sometido bajo la voluntad del Padre, Jesús seguía dependiendo de Dios, Jesús seguía buscando por las noches, orando, ayunaba Jesús aquí en la tierra. Y cuánto más nosotros tenemos que seguir orando y ayunando, más aún en este tiempo que estamos viviendo. Y dice que cuando ellos entraron en la barca y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra, Jesús. Y dice en el versículo 48, y viéndolos remar, Jesús los estaba observando. Jesús estaba en tierra, pero Jesús lo estaba observando, hermanos. Viéndolos a ellos remar con gran fatiga. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Esta historia tenemos en nosotros Evangelio, pero contada de diferentes maneras o de diferentes perspectivas de cada, según como Marcos, como Lucas, lo contaron de otras maneras, pero siempre era el mismo objetivo. Y acá Marcos puede contar de que Jesús lo vio remar en gran manera porque el viento era contrario. Y en nosotros Evangelio encontramos
que la barca era sacudida por el fuerte viento y las olas tan grandes. Pero en fin, la tormenta y la circunstancia era la misma, capaz que de diferente manera, pero era lo mismo que ellos estaban viviendo. Y entonces ellos, al entrarse en el medio del mar, dice que empezaron a cansarse, de que empezaron a sentir fatiga, porque empezaron a remar contra el viento, contra la corriente, por así decirlo. Entonces ellos tenían que esforzarse, porque ellos tenían que llegar al otro lado, porque Jesús le había mandado que vayan al otro lado. Era una de las cosas por las que ellos se esforzaban, y la otra, porque yo creo que ellos no querían morir en medio del mar. Porque si ellos bajaban los brazos, si ellos dejaban de remar, era muy probable que ellos mueran ahí en el mar, en el medio de la nada. Ellos iban a morir. Pero entonces ellos tuvieron que esforzarse, tuvieron que remar con gran fatiga para poder llegar al otro lado. Y dice que Jesús lo vio, y dice que Jesús entonces entró al mar para adelantarse a ellos, para socorrerlos. Y hoy estamos viviendo en este tiempo, hermanos, donde tenemos que remar con gran fatiga, porque pareciera, sin ni más nombrar tantas cosas, pero pareciera que esto cada vez es más peor, pareciera que cada vez se hace más fuerte la opresión y la lucha. Mire qué poquito que somos. No podemos decir tampoco que es por culpa de este virus, pero sí, el enemigo, hermanos, ha querido cerrar las puertas de las iglesias, se ha levantado con gran furia contra el pueblo de Dios en este último tiempo, a nivel mundial, porque sabe que le queda poco tiempo, sabe que la trompeta está pronta a sonar. Entonces se levanta queriendo cerrar los templos, queriendo cerrar las puertas de la iglesia. Pero había algo que me venía a mi mente y entendía que tal vez aquí en Charata pudo haber cerrado 50 iglesias, por ejemplo, pero yo creo que no se esperó que en los hogares se abrieron muchas iglesias. En los hogares de cada cristiano se abrieron muchas iglesias. Porque cuando veníamos a los cultos normales, tal vez no se hacía culto familiar en la casa. Pero cuando empezó toda esta pandemia, yo creo que la mayoría empezó a hacer culto familiar. Yo creo que la mayoría empezó a tener intimidad con Dios en sus hogares, como antes no lo tenía, esta vez sí lo pudieron hacer. Entonces capaz que el enemigo, mofándose de que cerraba las iglesias, pero en el hogar de cada cristiano se levantaba un altar para adorar a Dios. Y entonces los discípulos, al encontrarse en el medio de la mar, remando en contra de la corriente, ¿pero por qué? Porque el enemigo sabía que si ellos llegaban al otro lado, ellos iban a seguir predicando la palabra del Señor. Y entonces el enemigo sabe en este tiempo, es donde más quiere cerrar la boca de los cristianos, es donde más quiere desanimar a cada hijo de Dios. ¿Para qué? Para que pueda cerrar su boca y para que no glorifique a Dios, para que no le alabe a Dios, para que no le exalte, sino que pueda estar callado, con la cabeza baja, que le cueste levantar los brazos, que le cueste glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza es donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad. Porque Dios necesita un pueblo que le alabe, que le glorifique. Y hemos escuchado, hermanos, que cada vez pareciera más fuerte la lucha, pero es donde más tenemos que glorificar a Dios. Como hemos escuchado en esta tarde, de aquellos dos ciegos, al escuchar que Jesús caminaba, se acercaba, dice que ellos gritaron: ten misericordia de mí. Y dice que la multitud le callaba, le decía que no grite, que se calle, que está molestando. Pero ellos hicieron lo contrario, ellos más fuerte gritaron todavía. Cuando la gente le hacía callar, dice que más fuerte gritaban todavía, porque ellos querían recibir el milagro para su vida, porque ellos querían recibir la sanidad para su vida. Y en este tiempo, yo sé que Jesús va a salir al encuentro de muchas vidas en esta tarde, porque pareciera que ya muchas veces, hermano, esta cuarentena ha hecho bajar los brazos a muchas personas. Esta cuarentena ha hecho afligir a muchas personas, tanto económicamente como espiritualmente, porque se ha levantado una opresión tremenda de parte del enemigo. Pero qué lindo que es cuando podemos seguir remando, cuando podemos seguir caminando, cuando pareciera que el viento es contrario, cuando pareciera que la opresión es más fuerte. Qué lindo que es cuando podemos seguir creyendo a Jesús,
Qué lindo que es cuando podemos seguir creyendo, clamando, buscando la presencia de Dios en los momentos más difíciles. Porque ahí es cuando Jesús sale a nuestro encuentro. Dice que ellos le vieron andar sobre el mar y pensaron que era un fantasma y gritaron en el versículo 49. Y ahí entra una gran inquietud en mi corazón. Si bien ellos estaban con Jesús antes de subir a la barca y ellos conocían a Jesús, pero en medio de la tormenta, cuando Jesús les aparece, ellos no lo conocieron en ese momento. Ellos en ese momento pensaron que era un fantasma. La Biblia no dice si vieron una sombra o si vieron la cara, no dice, no explica. Pero lo que nos hace entender es que ellos, cuando Jesús se les apareció, ellos no lo conocían, hermanos. Y si bien podemos decir que anteriormente ellos estaban con Jesús y Jesús le había preguntado qué trajeron para darle a la gente, habían tenido una conversación cara a cara. Pero después de la hora difícil, no lo conocieron. Después en la hora decisiva, no lo conocieron. No se dieron cuenta que era Jesús que les salía al encuentro. Y en este tiempo, hermanos, pareciera que no estamos conociendo a Jesús. Pareciera que no estamos conociendo a Dios. Pareciera que nuestro problema es mayor que lo que Dios es para nuestra vida. No nos estamos dando cuenta que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Pareciera que no nos estamos dando cuenta que estamos sirviendo a un Dios que nos escucha cuando oramos, que Él sabe nuestras necesidades, que Él atiende nuestras necesidades. Pero pareciera que cuando el momento es difícil, que pareciera que cuando la lucha es difícil, no los estamos conociendo, porque estamos mirando más el problema que a Dios, porque estamos dejando de lado a Dios, porque nos estamos apoyando más en nuestra propia fuerza, que en vez de apoyarnos en Jesús, que apoyarnos en Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, hermanos, con nosotros. Tenemos la mejor manera de interceder delante de la presencia de Dios, es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Dios, aleluya. ¿Será que en este tiempo, hermanos, nos estamos olvidando a quién estamos sirviendo? ¿Será que no podemos ver claramente a quién estamos sirviendo? Dice que ellos se turbaron y gritaron atemorizados porque pensaron que era un fantasma. Pero dice que Jesús le dijo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Y ahí ellos pudieron calmarse porque habían escuchado la voz del Maestro, pero no lo podían ver. Tal vez no lo veían. Como dije, la Biblia no lo explica, pero ellos conocieron la voz del Maestro. Y pareciera que si no vemos la situación, o pareciera que si no vemos las cosas a favor, es como que no nos va a salir nada. Pero qué lindo que es que podamos escuchar la voz en este tiempo de Dios. Qué lindo que es que podamos escuchar la voz de Dios en este tiempo. Pero para escucharla tenemos que entrar en la intimidad con Dios. Tenemos que entrar en la comunión con Dios. Cuando en este tiempo ahora pareciera, hermanos, que ya está faltando la fuerza para seguir, porque pareciera que esto es cada vez peor, porque yo no sé ustedes, pero físicamente, humano, carnalmente, no estamos viendo una salida y pareciera que no la va a ver todavía. Entonces nos empezamos a afligir por nuestros trabajos, nos empezamos a afligir por nuestra familia. Pero qué lindo que es que podamos depositar todo en las manos de Dios. Que tal vez no podamos ver la salida, porque en la cuarta vigilia era la hora más oscura donde ellos estaban atravesando. Era la noche más oscura donde ellos estaban atravesando, donde no podían ver más allá, donde ellos no sabían si estaban yendo para este lado, para el frente. No lo sabían. Yo creo que también es eso, hermanos, cuando no vemos una salida, una solución, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a afligir,
Nos empezamos a olvidar a quién estamos sirviendo y hasta a veces nos enojamos, nos quejamos o murmuramos delante de Dios que ¿por qué será que me pasa esto? ¿Pero por qué será que me toca vivir esto? Si yo trato de buscar esto, yo trato de buscar la santidad, yo trato de consagrarme, yo oro, yo leo la Biblia, pero pareciera que no veo nada a favor mío. Pero eso es porque el enemigo se está levantando contra nuestra vida. Porque el enemigo se está levantando cuanto uno más busca de Dios, el enemigo más se levanta. Pero ahí es cuanto más tenemos que confiar en Dios, ahí es cuanto más tenemos que creer que pronto va a llegar la salida para nuestra dificultad. Pero es como Jesús le dijo, tened ánimos, yo soy, le dijo Jesús. Y yo creo que automáticamente ellos entendieron que era Jesús que le había salido al encuentro. Y Jesús entró en la barca y se calmó el viento. Y la barca en este tiempo simboliza nuestra vida, hermanos. El mar simboliza este mundo donde vivimos. Tal vez empezamos a andar en un rumbo y que Jesús no está en nuestra vida, no está en nuestros planes, no está en nuestros proyectos. Tal vez hemos dejado de lado a Dios. Pero automáticamente cuando Jesús entró en la barca, dice que el viento se calmó. Y déjame decirte que cuando Jesús entre en tu vida, que cuando Dios pueda entrar en tu vida, automáticamente esa lucha, esa prueba va a cesar, va a calmar. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, que tiene el poder y el dominio sobre el cielo y la tierra. Pero es necesario que Dios pueda estar en nuestra vida. Tal vez podemos tener años, hermanos, dentro del Evangelio. Eso no nos garantiza nada. O tal vez es la primera vez que venimos a la iglesia. Cualquiera de las dos situaciones es lo mismo. Porque sin Dios, sin Jesús en nuestra vida no podemos hacer nada. Vamos a tener un rumbo incierto. Nunca vamos a llegar a tierra firme. Siempre vamos a andar por este mar de esta vida sin rumbo. Vamos a ir por donde el viento nos lleve. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Jesús está en nuestro corazón, la situación puede cambiar y yo sé que vamos a llegar a tierra firme. Pero es necesario, hermano, que podamos escuchar la voz en este tiempo de Dios. Es necesario que abramos nuestro corazón en este tiempo, más que nunca, hermanos. Porque así como vemos que pareciera que nada va a salir adelante, o que nada hay una solución para nada, que pareciera que vamos empeorando, hermanos, es donde más tenemos que aferrarnos a Dios. Porque todavía el mundo tiene que ser sacudido. Porque todavía el mundo tiene que ser sacudido, hermanos. La economía mundial está siendo golpeada grandemente, y todavía falta más. Porque tiene que llegar a un caos económico a nivel mundial. Escuche, hermano, tiene que llegar un caos económico a nivel mundial. Tiene que haber un descontrol a nivel mundial. ¿Para qué? Para que las naciones, las grandes potencias, se puedan unir y puedan buscar una solución. Y ese es el camino preparado para el anticristo. Pero hay algo diferente, o hay algo que marca la diferencia. Que cuando pase eso, la iglesia ya no va a estar en esta tierra. La iglesia ya va a ser arrebatada. Jesús va a venir a buscar a sus hijos. Todos aquellos que están anotados en el libro de la vida. Todos aquellos que han aceptado un día a Jesús como su Salvador. Y todos aquellos que hayan vivido una vida en santidad, en comunión con Dios, se van a ir cuando Cristo venga. Pero es necesario que todavía pareciera mucho lo que estamos pasando, pero créanme, hermano, que a la luz de la palabra falta todavía que las cosas empeoren. Falta todavía que las cosas empeoren y que Dios nos alcance gracia. Que Dios nos alcance gracia para estar preparados para la hora de su venida. Por eso pareciera que es peor este mundo. Por eso pareciera que vamos en contra de la corriente.
pero es porque el enemigo se está preparando. Amén. Y a la par la iglesia se está preparando para irse con Cristo. Amén. Pero en esta tarde, yo con fe lo creo, que Jesús nos está diciendo que no tengamos miedo, que tengamos ánimo, que Jesús está en el asunto, que Dios está con nosotros, pero creamos en esta palabra, aferrémonos a esta palabra, clamemos a Dios, digámosles a Dios qué es lo que estamos pasando. Abramos nuestro corazón en esta tarde, porque Dios tiene una salida, hermano. Dios tiene Espíritu Santo para renovarnos, hermanos. Dios tiene para restaurar nuestra vida, hermano. Porque pareciera que cuesta orar más que antes. Pareciera que cuesta orar, hermano. Cuesta arrodillarse, cuesta levantarse a la mañana. Como ya hemos escuchado que las puertas están abiertas para orar a la mañana, nos cuesta, hermano. Nos cuesta vencer. Pero qué lindo que es que esta tarde Dios nos pueda renovar, Dios nos pueda restaurar, Dios nos pueda avivar esa llama del Espíritu Santo como al principio, que podamos volver a las primeras obras, que podamos volver al primer amor cuando un día nos hemos convertido, que estábamos fervientes, que orábamos, que buscamos de Dios, que leíamos la palabra. Qué lindo que poder volver a esa situación espiritual, hermanos. Por eso yo los animo en esta tarde, que puedan recobrar la fuerza y que no se desanime, hermano, que siga adelante, que siga viniendo a la casa de Dios, que siga buscando de la presencia de Dios, porque pronto, hermanos, pronto vamos a tener la recompensa allí en el cielo. Invito a la iglesia a ponerse de pie. Vamos a estar orando, vamos a pedirle a Dios fortaleza en este tiempo, vamos a pedir que Dios restaure esos hermanos que no han podido venir por problemas de salud, por problemas espirituales que se han quedado. Vamos a orar por ellos también, que Dios los pueda restaurar allí en la distancia. Y lo que hemos venido en esta tarde también, hermano, si quieren recibir fuerza, si quieren renovarse, pasen esta tarde, busque de la presencia de Dios más que nunca. Prepárese, hermano, busque más que nunca la presencia de Dios. Y aquí está el siervo de Dios, va a estar orando por aquellas personas o que quieran aceptar a Jesús como su Salvador, o que quieran renovarse como habían sentido el Espíritu Santo como años anteriores, y tal vez ya no lo están sintiendo en este tiempo como antes. Pasen esta tarde, los siervos de Dios van a estar orando, el siervo de Dios va a estar orando por su vida, para que usted recobre fuerza, ánimo, y pueda estar preparado para la venida del Señor.